A este programa, por su gracia, donde estamos tratando, con la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, con lo que Dios nos ha entregado, tratar de contestarle las preguntas que nos hacen en este programa. Mi nombre es Carlos, estamos aquí con Christopher y el anfitrión de este programa, El Mario, siervo. el siervo, y estamos para servirle. Sean bienvenidos y que todo lo que vayamos a decir, hacer y hablar, que sea de bendición, de edificación para tu vida, para tu familia y para todos los tuyos. Dios te bendiga. Bienvenido. Gloria a Jesús, como siempre. Muy inspirado, muy inspirado. Bueno, mi gente, vamos a dar inicio. Hoy tenemos dos preguntas. La pregunta número uno es, ¿puede bautizarse este, un niño a la eh, de 14 años o 12 años? ¿A qué edad puede un niño ser bautizado o un adolescente? Esa sería la primera pregunta, que a qué edad puede bautizarse eh, un, un niño, porque un adolescente sigue siendo un niño. Anteriormente eran niños y adultos, no existía eso de adolescencia. Entonces, ¿a qué edad? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿Qué nos enseña las Sagradas Escrituras sobre el bautismo? ¿Cuáles son los requisitos para ser bautizado? Entre otras cosas. Entonces, ¿cuál de los dos inicia? ¿Carlos o Christopher? No, Christopher, ya di la introducción. empiezo yo, el Carlos se queda atrás. Siempre hay un Aparte, problema. aparte ya empezamos un programa bendecido, Ay, exacto, aleluya. ya pasamos lo peor, ya, ahora. Y sí, ya se pasó Tenemos testimonio para contar. Sí. Ya de primera. No, el asunto sobre el bautismo, o sea, no hay una edad correcta para bautizar en eso, ¿no? Es más importante, yo creo que la persona que se va a bautizar, tanto es que Jesús se bautizó con 30, ¿no? Si no me equivoco, se bautizó con 30, ¿no? Para empezar el ministerio. Cuando inició. Entonces, tipo, eso mostró que no había como un apuro para hacer las cosas. Y lo de él ya era ya era todo arreglado, o sea, ya tenía todo un plan. Pero bautizarse, para una persona bautizarse primero debería entender lo que es el bautismo. Es más importante la persona saber lo que está haciendo, lo que simboliza el bautismo, lo que significa el bautismo. Es una ordenanza cristiana, significa la muerte del viejo hombre y el renacimiento de la nueva criatura. Entonces, tipo, la persona que se bautiza, no hay como una edad, pero sino que es más importante que ella tenga claro el conocimiento de lo que está haciendo, para que después, más adelante, no vaya a arrepentirse, porque pasa mucho eso, o sea, yo soy un claro ejemplo que me bauticé con 15 años, el día de mi cumpleaños de 15 años me bauticé, y para arreglarme con Dios hasta ahora estoy peleando todos los días para tratar de mejorar cada vez más. Y aparte que el bautismo por aguas no te da la salvación, no es una cosa, no es un requisito para ser salvo. Pero obviamente es un proceso que tiene que pasar una persona cristiana porque tiene que dejar morir el viejo yo y el bautismo representa esas cosas también. Pero, o sea, la verdad que a la persona que preguntó, que era, si no me equivoco, Rosana de Argentina, lo que yo le recomendaría es que ella esperara un poquito más para que los hijos de ella tuvieran el conocimiento bien de la palabra, de lo que significa el bautismo, que no es una cosa al azar, que la hacemos y está bautizado. Y tal, que espere porque no sería, o sea, bueno, no es que sea o no sea bueno una persona de 14, 15 años bautizarse. El problema es que sepa lo que está haciendo, que tenga conciencia de lo que significa el bautismo y lo que representa en la vida de un cristiano. Muy bien. Carlos, ¿puede un adolescente de 14 años bautizarse? ¿Está bien que se bautice, sí o no? ¿Puede bautizarse o no? Mira, La palabra que dice, ¿hay alguna cláusula
hemos visto algo, leído algo en algún lugar que diga lo contrario o que diga algo a favor. Mira, el bautismo yo lo veo como un casamiento, ¿no? Es como un compromiso que se hace eh, públicamente. O sea, haciendo esa pregunta, yo le haría la misma pregunta a ¿cómo se llama? Claudia. Rosana. Rosana. No sé por qué tengo Claudia en la mente. No hay ninguna Claudia ahí, cuidado, que la pastora fácilmente ve esto y hay problemas. Entonces, la pregunta que yo le haría a la que hizo la pregunta, Rosana. Rosana. No, bravo. Estoy pensando en otra cosa. No, bravo. Rosana, lo que no pasó recientemente cuando veníamos para acá me tiene un poco. Casi cae preso. La mente queda en la preso. nube, como Pensando en policía también. la pregunta que yo te haría, que te contestaría la misma, que te daría la respuesta a tu pregunta, es ¿a los cuántos años una persona debería casarse? Yo creo que la respuesta a esa pregunta te contestaría la misma pregunta. ¿Por qué? Es como dijo Christopher, para bautizarse, saber por qué te bautizas, porque es un compromiso importante, es un compromiso que marca un antes y un después en la vida de una persona, porque antes de bautizarse cuando uno es cristiano y no se bautiza es como que un cristiano oculto, un cristiano escondido. Pero cuando tú te bautizas, tú le estás diciendo a todo el mundo, a tus amigos de colegio, a tus amigos de trabajo, a tus amigos, a tus vecinos, que tú estás decidiendo dejar el mundo atrás, dejar las costumbres del mundo, dejar la vivencia del mundo para vivir para Cristo. O por lo menos, como dice Christopher, intentar vivir para Cristo. Creo que todos estamos intentando hacer eso. Creo Todos que estamos esforzándonos. nadie ha llegado, no hemos llegado al a la punto perfección. de decir, ya está, ya no me voy a esforzar más porque ya llegué al nivel tope de agradar a Dios. Creo que el que puede decir eso es Moisés, es lo que Sí, fueron la misma palabra dice que solo cuando seamos arrebatados lo que ya. fueron arrebatados son los únicos que pueden decir eso. Ya cuando salgamos de aquí, ya Sí, nosotros vamos a ser. Mientras sigamos vivos, vamos a seguir luchando para servir a Dios. Pero el punto inicial de esa vida de lucha o de continuo intención de agradar a Dios empieza cuando uno se bautiza, por lo menos públicamente. Porque uno puede, por ejemplo, yo me bauticé casi 2 años después de haberme convertido. O sea, yo había decidido servir a Dios y esa decisión yo lo tomé desde el profundo de mi corazón. Aunque no había sido bautizado, nadie había sabido que la decisión que había tomado era en serio, iba en serio. Es como dos personas que se juntan y no se casan. No hay un compromiso profundo en esa relación. Yo lo puedo ver así, capaz que otra persona puede poner otro ejemplo, pero desde mi punto de vista lo veo así. Y la Biblia, como dice Christopher, no nos da una pauta para ser bautizado. Dice, si tú crees que Jesús es el Señor y murió por tus pecados, dice que seas bautizado y que puedas ser salvo. Esa es lo que dice la Biblia. Independientemente de eso, es lo que dice la Biblia, lo último que dijiste. Bien, no podemos, ahí es lamentable, me vas a disculpar, pero no podemos compartir esa parte del bautismo con el matrimonio, porque a diferencia del matrimonio, hay naciones que se pueden casar hasta los 9 años ahora en Irak, por ejemplo, y son normas de su nación. Ahora bien, de este lado del mundo, digo, claro. allá tienen cosas muy extrañas que yo no sé. Sí, no, digo que desde mi punto de vista, que hay que tomar en cuenta lo que siempre hablamos. Quien lo pregunta, ¿cuál es la razón de la pregunta? Según ella dice, tiene dos adolescentes. ¿Y qué dice la Biblia sobre el bautismo? Lo único requisito que exige el bautismo es conocimiento. Lo que vos leíste al final. Que no lo leíste, pero es lo que la palabra establece. Es creer. El único requisito para ser bautizado es creer. Ahora bien, hay personas, porque el bautismo durante mucho tiempo nos han enseñado que el viejo hombre muere cuando te bautiza, pero no es así. Porque el viejo hombre y ese camino de la vieja criatura a la nueva criatura inicia cuando tú haces la profesión de fe. Ahí tú empiezas a cambiar.
Hay personas que aunque lo bauticen 250,000 veces, siguen siendo los La mismos misma diabólicos, no han cambiado en lo más mínimo. Hay personas inmaduras en las iglesias que tú lo puedes bautizar 50 veces y están igual. Ahora bien, hay personas... Decía un amigo, tiene que bautizar en agua caliente. Sí, para que sea como penitencia, a ver si cambia. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Y hacer discípulo, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo primero que se encuentra ahí es un mandato. Y lo segundo que se encuentra es hacer discípulo. La segunda enseñanza de eso. ¿Qué es hacer discípulo? Es mostrarle quién es Jesús, qué significa Jesús, el sacrificio que hizo en la cruz, su muerte y resurrección. Y luego, si la persona comprendió eso, entendió eso, entonces tiene que ser bautizado. Comprendiendo lo siguiente, que lo explica ahí mismo la palabra, que el bautismo representa la muerte y resurrección de Cristo. Es una representación. El truco está, tienen esos adolescentes el conocimiento de lo que es el bautismo. Si tienen el conocimiento, pueden ser bautizados. Ahora, hay adolescentes de 12 años, de 13 años, hay una joven, una adolescente, sobrina de una amiga, que ella se embarazó a los 13 años y tiene un hijo a los 13 años. Tiene conocimiento de lo que es tener relaciones, hacer otra cosa, y lo escondió durante mucho tiempo. Se dieron cuenta de que ya cuando iba a dar a luz, fue que se dieron cuenta de que estaba embarazada. Entonces, su mente, su conocimiento está bastante amplio. Entonces, así como hay personas que tienen 30 y 40 años y no pueden ser bautizados. ¿Por qué? Porque no disciernen bien y tienen problemas a veces psicológicos, a veces problemas mentales. Y tú no puedes bautizar una persona con problemas mentales porque esa persona no discierne qué es Cristo, qué es el cristianismo y qué es el bautismo. Entonces es imposible bautizar a una persona a esa edad. ¿Qué es lo que se necesita acá para que la persona sea bautizada? Según el texto que Carlos recitó, madurez, conocimiento. Si tiene el conocimiento pleno de qué es el evangelio, vuelvo y repito, de qué representa el bautismo, de qué función tiene el bautismo en el creyente, entonces puede ser bautizado. Si esos niños, ella como su madre, ve que no son niños maduros, porque hay niños muy maduros y hay niños muy inmaduros o adolescentes, así como hay adultos maduros y adultos inmaduros. Entonces, que no pueden ser bautizados porque no han comprendido bien qué es el bautismo. Si ellos lo comprendieron, que eso solo lo puede juzgar la madre, si ellos están bien, si ellos saben qué es el evangelio, si están firmes en el evangelio y conocen y quieren qué es lo principal, entonces pueden ser bautizados. Si mentalmente ellos no están preparados y no saben y no disciernen, que eso es lo que hacen los hermanos de las otras iglesias que bautisman los niños siendo bebés, niños que no saben quién es Cristo, no saben qué es el bautismo, no saben su representación. Entonces, por eso nosotros, los evangélicos, tenemos que volver a bautizar a esos niños, porque cuando ellos tengan conocimiento, que ellos sepan qué es el bautismo y que están dispuestos a hacerlo. Entonces, sí pueden ser bautizados, si disciernen y si tienen el conocimiento para ser bautizados. Si no lo tienen, como fue el caso de Christopher, que fue bautizado, como él dice, y él ni siquiera sabía, él no discernía eso, entonces una persona sin discernimiento no puede ser bautizado. Ya lo de Christopher se quedó así porque no bautizamos 2 veces, pero Christopher tenía que volverse a bautizar. Obligado tenía que volver, porque se bautizó sin saber. ¿Me entiendes? Fue como el bautismo de los católicos. Bautizan a un niño, el niño ni sabe. Entonces, esa es la vuelta con el bautismo. La segunda pregunta, ¿o alguien tiene algo más que abonar a esto? Si hay algo que abonar. No, creo que es. No, es eso más, y la parte que hablamos de que todos los días tenemos que luchar para estar con Dios, es porque uno aprende que la santidad no es una cosa que vos llegás y decís, llegué, estoy santo. Es Sino un que proceso. todos los días
es un proceso que va a llevar toda tu vida, hasta que te mueras para poder estar. Claro. Viste a David, el rey David. El rey David es un ejemplo claro de madurez. Por ejemplo, ¿cuántas veces David cayó en adulterio? Una vez. Él Una sola adulteró, vez. Una vez. él adulteró, él mandó matar, él fue Sí, partícipe pero fue una sola vez. Y David cayó en eso por ocio, por ejemplo. Y después de ahí casi lo matan en una guerra porque jamás se volvió a quedar en la casa. Jamás volvió a quedarse. Entonces el truco está en aprender la lección, hacer como David en ese sentido y ir, comprender que es progresiva, la santidad es progresiva. Vamos a ir cada día santificándonos un poco más, según lo que la palabra establece. Todos los días tenemos que pedir perdón por nuestro pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y el Espíritu no está en nosotros. Es peligroso eso. La segunda pregunta, Christopher. La Vos que... segunda pregunta es de Joana, de Argentina también, de Buenos Aires. Y ella preguntaba sobre los diáconos y los títulos de la iglesia, y si es bueno uno aceptar que venga otra persona y te diga, bueno, te unjo y a partir de ahora sos un diácono y anda a hacerlo. Como que te dan un título y te ungió una persona. Y ella quiere saber si también es correcto eso, sobre si la Biblia habla sobre el diácono, presbítero, y si es correcto eso de que aceptar la bendición de una persona humana, un humano que puede ser engañoso, puede no ser. Si capaz que ella misma quiso decir que ella tal vez no siente, pero ve una persona y te dice, estás ungido para salir y hacer eso como un diácono y aceptar el título de otra persona, ¿entendés? Eso es un poco delicado. Es bastante delicado Carlos, ese asunto. los No, ahora llamados. empezamos. Lo llamado. Los Yo llamados. estaba buscando otras cosas. Los llamados. ¿Cómo dispara la policía? Sí, ahí vamos a ver los ministerios, qué es lo que dice la joven. Ella habla de que si está bien que venga Primero ella un preguntó dónde apóstol, salen, ahí está, de dónde salen esos títulos de diácono, claro, presbítero, y también si era correcto aceptarlo de una persona normal, una persona que Sí, puede. sí, es como dicen, es un tema un poco es delicado, un poco, es un poco mucho delicado, pero está Un poco claro, porque, es mucho. un poco delicado, pero está claro en la palabra. porque yo digo que es un poco delicado, porque hemos visto un desorden muy grande en las iglesias, en la comunidad cristiana, evangélica y pentecostal, hemos visto, está habiendo mucho desorden en ese nivel. Por ejemplo, yo tengo un conocido que él tiene un lindo local que él hizo, y vino un pastor de Brasil, no voy a decir qué pastor, vino un pastor de Brasil, y le gustó la iglesia, y él quiso poner una mesa en la iglesia. Entonces, para convencer al hermano, lo que hizo fue que le dio un carnet de pastor. Y el mismo hermano dice, no, yo no soy pastor. Hasta ahora él dice, yo no soy pastor. Él me dio eso, no sé para qué me lo dio, para convencerme de qué, de no sé qué. Hay un desorden, pero yo creo que los mantos y los ministerios se reciben por medio de otras personas, porque son cosas que se pueden impartir. Hay personas que han recibido su llamado sin que alguien, sin que alguien lo haya ungido. Hay muchos pastores que tienen muy buenos frutos, que son pastores muy reconocidos, que están haciendo un trabajo excelente como pastor, y nadie lo levantó como pastor. O sea, nadie vino, lo ungió como pastor y dice, vos tenés un manto pastoral". Yo creo que es un llamado. Dice la palabra de Dios que el llamado es irrevocable. O sea, cuando una persona es llamado para hacer algo, esa persona no puede escapar de ese llamado. Yo pongo mi caso. Yo desde niño, cuando preguntaban en la escuela qué quería ser, siempre decía que quería ser pastor, porque yo veía en mi padre eso, esa figura pastoral. Yo veía en mi padre, yo lo veía bien, y después cuando yo crecí yo me aparté, tuve una resistencia hacia eso, pero ese llamado me persiguió durante toda mi vida, hasta que vino el tiempo, y bueno,
me dieron el título, pero sin las obras no puede haber título. O sea, los títulos, cuando Dios llama a alguien, es porque esa persona está dispuesta y ese manto causa una acción, causa un fruto. O sea, los que son llamados como diácono, presbítero, bishop, no sé, porque han aumentado, han puesto tantos títulos en las iglesias Exacto. que yo ni sé cuáles son, porque en la Biblia solo hay 5 ministerios. Un O sea, ministerio, 5 propósitos. 5 propósitos. Entonces, todos los demás que está fuera de lo que la Biblia dice, que yo lo voy a dejar, porque yo creo que estoy hablando mucho. No, Yo es No, real. no, para- No, pero es verdad lo para que está que no diciendo. Seguí sea- hablando porque quedó bien. yo sé que van a comentar lo que quiero decir, los 5 ministerios. O sea, todos sabemos cuáles son los 5 ministerios. Entonces, todo lo que está fuera de ese parámetro que Dios puso, es un desorden. Yo sé que cada ministerio, cada ministerio, cuando yo hablo de ministerio, hablo de una visión de una persona. O sea, la visión de una persona hacia algo que Dios le dio a esa persona. Porque todos los ministerios son lo mismo, pero no todos tienen la misma visión. Entonces, cuando alguien tiene una visión, él tiene que crear una estrategia para llegar a esa visión, a esa meta. Entonces, las estrategias, dentro de esas estrategias, a veces vienen muchas otras delegaciones que quizás no estén en la Biblia, pero que conforman un sistema que a él le sirve, que le ayuda al pueblo a que sean bien administrados, los discípulos sean bien. Por ejemplo, en nuestro ministerio hay algo que se llama, ministro, que no está en la Biblia, pero antes de que sean diácono, antes de tener, lo llaman ministro, están para servir, porque ministro quiere decir siervo. Entonces, Ministro quiere decir ministrar. para ministrar, Administrador. Administrador. para servir. Ministro es Entonces, administrador. lo llaman ministro, que están siempre para servir, para los que lo llaman, estén ahí. Entonces, es una estrategia que utiliza, que no tiene que ser de parte de Dios, porque puede ser de parte del hombre, que es un sistema que él creó. No podemos dedicarle todo a lo espiritual, porque a veces no lo es. Eso, yo lo voy a decir. Claro, hay cosas que son que buenas. sirve, que bueno, que son que buenas. edifica al pueblo, que no son malas, pero cuando ya Tipo, sale vos como, decís tipo el obrero. claro, obrero. Malo que es cuando lo se llaman establece- obrero, muchos llaman obrero, Dicen otros obrero, llaman- por eso. exactamente. Malo es si se establece como doctrinal. una doctrina y Exacto. que se tiene que hacer así, si no lo haces así, entonces ya no estás agradando a Dios. Entonces Eso. ya ahí vamos a la exageración al punto que ya no sirve. Extremista. Yo digo que ya no sirve. Entonces, si yo tengo una visión, que Dios me dio una visión que vas a hacer tal cosa, entonces yo voy a crear una estrategia para llegar a eso que Dios Claro, me dio. eso es organización. Claro, para ayudar al pueblo a que podamos llegar a esa visión. Porque las visiones no son para el pastor, está para el pueblo, para bendecir al pueblo, para llegar a más personas, para tener más discípulos, para que el cuerpo de Cristo crezca. Esa es la visión del pastor. Entonces, todo eso que está dentro de eso, que sea para organización, para edificación de la iglesia, del pueblo, del evangelio, de la que la palabra de Dios dice, está perfecto. Pero si ya sale fuera de eso, ya empieza a ser un poco más del hombre, un poco más fuera del sistema, de una institución, que de lo que dice la Biblia. Claro. Bueno, o sea, totalmente de acuerdo eso. O sea, hasta agregaste cosas que me hicieron aprender. Porque, o sea, no, claro, está muy correcto eso. O sea, por eso te dije que siguieras hablando porque me estaba gustando, me estaba enganchando. No, perfecto eso. O sea, y sobre lo que ella pregunta también sobre dónde están en la Biblia y eso. O sea, en Hechos 6, acá dice así, mira, elección de los 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. De las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros
persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta de toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás Proselito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos y crecía en la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahí es una parte de la Biblia que habla sobre los títulos que estaban hablando. Un golazo metiste ahí. No, pero tremendo gol. habla de la elección de los 7 diáconos, ¿entendés? O sea, yo lo tomé como eso para explicarle que o sea, con la Biblia, ¿no? Y después yo busqué lo que es presbítero, y presbítero también habla o sea, se refiere o sea, presbítero significa anciano, líder. Eran como que sabios, que eran como los encargados de la enseñanza y de guiar y enseñar y cuidar el bienestar espiritual de las congregaciones en aquella época. Ocho, Cristo. Eso es lo que dice, lo que yo Opa. estudié. Eso es lo que yo estudié. Yo no vamos, puedo... vamos, voltea como el canguro. No, Opa. tranquilo. Sí. En realidad, en el libro de los Hechos había un problema muy grande, y era que lo mismo, no todos podemos ser apóstoles, no todos podemos ser evangelistas, no todos podemos ser profetas, porque cada uno tiene un don diferente. Y hay un requisito según establece la palabra. ¿Qué fue lo primero que exigió Pedro? Señores, las personas tienen que ser personas llenas del Espíritu, tienen que ser personas bien representadas, tienen que ser personas que tengan, exacto, bien representadas, tienen que ser bien representadas, sin mancha, que no haya crítica sobre ellos. Y hay un paralelo de eso. Y no solo un paralelo, hay varios paralelos, hay como 4. Y cuando algo tiene varios paralelos, varias enseñanzas, es algo que es doctrinal. Después que pasa de 3, según la tradición judía, para tú poder hacer algo doctrinal o llevar una acusación, necesitaba 3 testigos, y así ellos funcionaban con todo en los judíos, ¿no? Entonces debemos de ir a ellos, porque fue en su cultura que se escribió la palabra y debemos de comprenderlo. Entonces, así mismo es, 7 personas hacían falta, 7 personas, para que se encargaran de la viuda, se encargaran de los enfermos, y ahí nombraron a 7 diáconos. 7 diáconos, entre ellos estaba Esteban, que fue el primer mártir. Entonces, y como dice la palabra más adelante, que Esteban hacía grande proeza. Yo no sé, yo creo que cuando viene a ver, Esteban multiplicaba las cosas, ¿no? Cuando viene a ver, el Espíritu Santo hacía que les rindieran las cosas, como sucedió con los panes y los peces, porque era el encargado de hacer todo eso. Ahora bien, un paralelo de eso, porque hay que ver si se puede una persona autonombrar o querer el ministerio. Pablo lo dice claro, Pablo le da y le dice así. O sea, yo todavía no me metí a explicar, yo estaba hablando de eso y vos empezaste, ¿entendés? Ah, ¿no terminaste? Claro, yo estaba leyendo la parte de la Biblia donde mencionaba a los diáconos, que ella preguntó si había eso en la Biblia, sí. Menciones de diáconos o presbíteros. ¿Entendés? ¿Vas a abundar un poco más? No, claro, yo no había dado el punto, pero seguí. Bueno, no. Yo pensé que cuando vos diste ahí ya dijiste. No, termina. Él hizo una pausa, yo pensé que también que... yo hice una pausa para hablar y él empezó diciendo, dijiste no sé qué. Yo me quedé quieto acá como estamos al aire, veo una pausa de varios segundos. Buscando el resto para seguir explicando. Bueno, dale. No, tiene que darle. O sea, acá lo que yo le quiero explicar a ella era sobre eso, que ella preguntó si es correcto que uno tenga que aceptar una bendición de una persona. ¿Entendés? Y acá en ese ¿cómo es? Capítulo que en esos versículos muestra que los discípulos le pusieron la mano y como que le dieron la bendición. Exacto, y los eligieron. Entonces, eso fue una muestra de que uno puede recibir una aprobación. Una aprobación de personas. Es un asunto muy delicado igual,
porque, o sea, a veces hay personas, como decías, que hay personas que vos ves que no tienen título ninguno y son súper bendecidas, como hay personas que reciben título y andan por ahí haciendo cualquier cosa, Claro. ¿entendés? Pero, o sea, yo lo que le iba a responder a ella era justamente eso, que acá en la Biblia hay un ejemplo de que los discípulos eran personas también, o sea, obviamente eran discípulos de Jesús, estuvieron con Jesús, pero siguieron siendo personas, nunca, ¿entendés? Tipo, se recibieron, ellos dieron bendición para que las personas pudieran ser diáconos. Ahí es un ejemplo, Claro. pero era eso nomás. Bueno, pero te diste cuenta que no era cualquier persona. No, Los no, elegidos obvio. no eran cualquiera. Claro, había, pero, o sea, yo entiendo eso, pero, o sea, la pregunta que ella hizo era si se podía aceptar eso de una persona. Ahí están los requisitos. Él dijo que tenía que Exacto. ser una persona con buen testimonio, ¿entendés? Personas que tuvieran el Espíritu Santo. Ya ahí él ya hablaba como que al tener el Espíritu Santo normalmente ya un buen testimonio viene de la mano. Pero hay requisitos, sí, obvio, pero se puede. Es eso lo que yo, Sí. yo leí esa parte como el ejemplo de decir, mira, en la Biblia está que ellos le pusieron la mano y ellos empezaron a ser diáconos. No, y hay muchos paralelos, lo mismo que te estaba diciendo. Uno de ellos está acá Claro. en Primera de Timoteo, capítulo 3. Ahí está, Vamos yo leí vamos a leer esto. 3.8. Vamos a leer esto. A ver, yo lo tenía No, anotado. yo voy a Pero iniciar desde antes por la razón de que Pablo explica quiénes pueden o quiénes quieren, si está bien que una persona quiera hacer algo por el ministerio. porque aparte ahí donde vas a leer, si empezás del 3, empieza con obispos, diáconos, y habla también de... Sí, Sí, ella habló sobre eso mismo, sobre los diáconos y claro. las cosas. Yo voy a empezar desde el 1 para que el contexto no se pierda. Bien, se dice y es verdad, dice Pablo, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo podría cuidar de la iglesia del Señor? Lo primero es que si vamos al versículo 1, dice que la persona puede desearlo. Ujú. Es lo primero que dice Pablo. Y si esa persona cumple con esos requisitos, Timoteo, que es el líder de la iglesia, puede elegirlo, le dice. Y si seguimos a donde sigue Christopher, el 6, no debe ser un recién convertido. La versión original dice neófito. La versión original no, la Reina Valera 1960 dice neófito. Neófito es una persona que todavía no se ha definido al 100%, está recién llegando a la iglesia Claro. y no Sí. conoce todas las Sí, cosas. Mi versión, está lógico. medio diferente a la tuya, pero está. Pero Sí. es medio lógico, porque una persona recién convertido Recién- no va a tener todo eso. Exacto, neófito. Y Aparte, dice, aparte no, no, también dice ahí, mira, que no neófilo, dice, no sea que envejeciéndose caiga en la condenación del diablo. envaneciéndose. Claro. Sigo. Se requiere, además, que hablen bien de él, lo que no pertenecen a la iglesia. Se está refiriendo a la gente del mundo, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codicioso de la ganancia maravilla. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharle, que sirvan como diáconos.
Entonces, miren bien todo lo que la palabra dice y es claro, es una enseñanza clara que no necesita nada. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, tan difícil eso, sino moderadas y dignas de toda confianza. ¿Por qué tienen que ser dignas de toda confianza? Porque ellos van a trabajar de la mano, son Claro. una sola carne. Si no, no lo mencionaría. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo. Aunque espero ir pronto a verte y escribo estas instrucciones para que así, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda de que es grande el ministerio de nuestra fe. Por eso te decía ahorita, Carlos, ministerio, porque son muchas funciones y es un solo ministerio. El ministerio es el evangelio y las demás son las funciones. Cada vez que leemos en toda la Biblia, vamos a escuchar que nada más dice ministerio como unidad. Claro. Sí. Por eso corregí y dije visión. Sí, sí. Uno aprende cada día una cosita bien. Y no hay duda de que es grande el ministerio. Ven, no los ministerios. Es grande el ministerio de nuestra fe. Y él se manifiesta como hombre y fue vivificado por el Espíritu Santo y visto por los ángeles, reclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria, que es el ministerio del Evangelio. Entonces, los diáconos sí lo puede elegir una persona, sí lo puede elegir. Tu pastor, si es un pastor de visión, él no va a elegir una mujer chimosa de que para ponerla como diácono, Claro. una tipa que le da mucho a la lengua. No va a elegir un tipo que es un títere en su casa, que nadie lo respeta. No lo puede elegir. ¿Por qué? Porque si todo el mundo le falta el respeto, entonces no va a ser de buen testimonio para la iglesia. Mencionando eso, hay muchas cosas que yo veo que pasaba mucho en mi país, que también veo que pasa acá, que muchos líderes dentro de la iglesia, que las esposas no son cristianas. Sí, y Pablo también da una enseñanza de que no la deje. ¿Entendés? O sea, también viceversa, porque no solamente, hoy en día no solamente los hombres ministran dentro de la iglesia, sino las mujeres también, viceversa. O sea, no digo que la mujer o el hombre tiene que regirse o tiene que limitarse por cómo es su pareja. No. Pero hay cosas que la Biblia dice que no puedes hacer en la iglesia cuando tu casa no es de buen testimonio. O sea, no. En tu casa no tienes buen testimonio, que tus hijos, quizás por eso la Biblia dice que cuando son recién convertidos no puedes, porque es muy imposible, es muy difícil que una persona que sea recién convertida, que no tenía Cristo en su vida, tenga todos esos requisitos cumplidos. Es muy difícil. Aún siendo cristiano, porque no es maduro. Aún siendo cristiano de muchos años, es muy difícil mantener a su casa en orden. Es muy difícil. Ese es el más difícil de todo. Es el más difícil. Entonces, yo veo que muchos ministerios ponen a las mujeres de lado. Los hijos están de lado. No, porque están haciendo su vida, porque la Biblia dice que hay que dejar a la mujer, hay que dejar padre y madre y mujer para hacer la voluntad de Dios. No. Hay una cosa que es dejar para hacer la voluntad de Dios, pero otra cosa es servir en la iglesia, ministrarle a la gente y ser de ejemplo para la gente. Sí. Totalmente diferente. Entonces, claro. Un ministerio, una iglesia, que ves que los líderes tienen a su mujer afuera, o tienen a su mujer en un banco, o tienen a su mujer que nadie sabe nada de ellos, y los hijos están en cualquiera. Entonces hay que cuestionar, hay que preguntar. Es lo que dice la Biblia. Claro, es lo que dice. Es lo que dice. Y está claro. No culpen a nosotros, ¿verdad que no? Que no nos den palo a nosotros, porque la escritura. Y otra cosa que está muy perfecto eso que están hablando, está muy perfecto. Hay otra cosa que quiero, no sé por qué, porque me dio ahora para hacer esa diferencia. Tienen que diferenciar una institución cristiana a una iglesia. Cuando el apóstol Pablo y los apóstoles le escribía a la iglesia, no le escribía a una denominación, le escribía a la iglesia, y esa iglesia tenía un nombre. El nombre que tenía era la ciudad. Sí, pero ¿entiendes? Que hay algo. O los líderes que mandaban a esa iglesia, pero la iglesia de Dios es un cuerpo. Es un cuerpo, exacto, eso te iba a decir. O sea, tú puedes ser parte de una institución, de una visión de un pastor, de un líder, está perfecto,
pero la iglesia es uno solo. Los que no van al cielo no son iglesia. Los que no hacen la voluntad de Dios, no viven para Dios, no cumplen con lo que dice la palabra de Dios, no es iglesia, lamentablemente. Sí, entonces, en cuanto a lo de esto, y los requisitos están bien claros. El hombre puede desearlo y Claro. la persona, el líder, puede elegirlo si cumple con los requisitos. Ahora, esos son, fíjate bien, que dice el obispado es como el pastorado. Claro. Él puede pastorear, una persona necesita tener su casa en orden, tener conocimiento de la palabra para poder enseñar y guiar a los demás. Pero fíjate que más abajo te habla del diácono y te habla de que el diácono debe de ser igual. Pero si nos vamos al libro de los Hechos que leyó Christopher, son los mismos requisitos. Sí. Son lo mismo. Y si nos vamos a lo que dice Pedro, también hay muchísimos paralelos. Entonces, sí puede una persona, el problema es cuando esa persona que decide elegir a esa otra persona está eligiendo a un neófilo, como sucede muchas veces, ¿Y el por qué? que diezman, ofrendan lo mismo. Y hay otra cosa, o sea, esa gente, los líderes se eligen por la necesidad que tenga la iglesia, no Ese por es la el gol, necesidad que punto. tenga esa persona que está eligiendo. No, estoy necesitando, no, estás necesitando ser obispo o pastor, ¿por qué? Porque el pueblo lo está necesitando o porque a ti te place ser pastor, no. Sí, Claro. Es algo, por eso decía, Ahí, cuando se levantaron los los diáconos es diáconos porque estaba había una estaban precisando allí. porque había mucha gente y no tenía manos para atender a esa persona. Entonces, los ministerios o las personas que se levantan, que los los obispos, ministros. es para ayudar al pueblo, es para extender la mano hacia la persona que necesitan, para que pueda tener esa atención Pero te completa. fijaste algo, que Pablo no dice, no habla de nombrar apóstoles, no habla de Claro. nombrar profetas, no habla de nombrar nada. Ahí habla de las personas que son útiles para el ministerio, para la edificación para del la pueblo. edificación. Christopher, ¿ibas a abundar algo? No, o sea, estaba solo escuchando lo que ustedes estaban hablando sobre eso. Y acrecentando que, o sea, obvio, ya hablaron todo lo que tenían que hablar, los requisitos y eso, pero hay una cosa muy linda que dice acá en la Biblia, que lo dice acá en Marcos, yo lo tengo en Marcos 16:15, que dice así, mira, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa orden es una orden imperativa que Dios dio a todos. Pero ve acá, Christopher, A ¿qué todos. fue lo que...? No, te estoy vino explicando, lleno te estoy hoy. explicando, o sea, Pero que te estoy diciendo a todos. que hiciste bien la tarea. No, o Lo sea, toma muy en serio. viene por eso, pues, o sea, para decir que, o sea, que lo más importante es obedecer ese tipo de cosas, porque, o sea, eso es una orden imperativa que Dios dio y no dio ningún título, no dice ahí, id usted que es pastor o id usted que es diácono, entonces tipo, que no se preocupen tanto por eso, sino como para servir a Dios mismo y Claro. predicarle a todo el mundo, que eso es lo más importante, Exacto. que es hablarle a todos las buenas nuevas del Evangelio. Y para eso está. Y si ustedes tienen 5 minutitos, el amigo Carlos, acá, que va allí a mi trabajo, me dijo que yo le preguntara a ustedes, de parte de él, porque él dijo que está leyendo mucho la Biblia, y él quiere solo saber una cosita antes de terminar, no pasa nada, que se prolongue un poquito más, hermano. No, está bien. Vamos bien. Carlos dijo así, mira, el hermano Carlos, él dijo, porque ahora hablaron de ese tema de los requisitos de los diáconos y de cómo Los tiene que ser requisitos él, del líder claro. para ejercer un liderazgo, para Y guiar. él me preguntó y me dijo que le preguntara a ustedes, porque él dice que nos mira siempre y quiere saber, quiere escucharlo de ustedes, con la Biblia, si le pueden responder, si está bien que la mujer tenga el poder de ser una pastora. ¿Es correcto que una mujer Sea pastora. sea pastora? O sea sea líder. ahí Pero está. una cosa es ser pastora y otra cosa es ser líder. Es el obispado. No. Pastora. Va en el sistema de que sea Porque la un pastora de una diácono iglesia. es un líder. Sí, no, yo entiendo. Una diaconisa es un líder y Claro. habían diaconisas. Está, pero ¿Me entiendes? yo le estoy hablando Pastora en Ese es general. Lo que menciona es el obispado. El pastor es el obispado. Del obispado. Está, Claro. Entonces él pregunta, porque él dice que él ve pastoras en otras iglesias y él no está de acuerdo, pero él no, Mira. no
no se impone contra eso. Mira, yo no sé qué piensa Mario de eso, pero yo le voy a decir con lo que ya Es tu hemos, tocayo. Lo que está escrito, lo que está escrito. ya hemos dicho. Está tu tocayo, ahí en la cámara, decirle, hermano Carlos, de parte del hermano Carlos Del parte del también. hermano Carlos. Mira, los requisitos está claro. Yo creo que tanto para la mujer como para el hombre es lo que dice la palabra, lo que leyó Mario hace un rato. Yo creo que en el caso de la mujer sería lo mismo. Tiene que ser de buen testimonio, tiene que ser una líder. Y si tiene un llamado, vamos a decirlo así, si hay la necesidad de que ella ejerce el pastorado, si que su marido tenga ese llamado o tenga el deseo o tenga el deseo de hacerlo, ella lo puede hacer. No veo en ninguna parte de la Biblia que impide que ella lo haga. Ahora, yo voy a enfatizar sobre eso. Que lo desee y que el marido no lo desee. Porque yo he visto muchas pastoras que ya eran pastoras, que se casaron y el marido no quiere nada, no quiere ser pastor, no quiere liderar. Y yo he visto muchas mujeres también que siendo pastoras o siendo líder, vamos a decirlo así, siendo líder, y se casan con un hombre y el hombre viene a ser líder y es el que manda. O sea, yo creo que en el Evangelio no hay eso de machismo, de feminismo, ni nada de eso, de lo que leímos recientemente en la palabra de Dios. O sea, tiene que haber una necesidad y que haya una persona que esté ahí para suplir esa necesidad para edificación del pueblo de Dios. ¿Entiendes? Si es de bendición para el pueblo de Dios, lo puede ejercer tranquilamente. Yo le respondí porque, o sea, yo costumbro mucho mirar al hermano Alducin, y el hermano Alducin dice que, o sea, eso no fue como que hecho para las mujeres, pero no está mal, porque No dice está que mal. los hombres están dejando de importarse con eso y las mujeres están tomando como que A ver, lo que quedó. Entonces dice, si el hombre abrió mano de servir, dice, no dice en la Biblia que la mujer tiene que ser, no argumenta pero si el hombre está abriendo mano de eso y la mujer quiere agarrarlo para ser de bendición para un pueblo, está haciendo de bendición, está haciendo la obra de Dios. claro, hay algo que nosotros estamos obviando o estamos pasando por alto, que es un tema cultural. Eh, por ejemplo, en Irak hoy en día, en Afganistán, las mujeres no pueden andar destapadas. Entonces, el evangelio se tiene que predicar igual. Entonces, si voy a Afganistán, le voy a decir, no, las mujeres tienen que destaparse porque la vida. No, porque hay un tema cultural que impide que ciertas acciones se lleven a cabo. Por eso yo digo que el evangelio tiene que ser un evangelio estándar, tiene que servir para todos. Lo que yo predico acá, yo tengo que estar predicándolo en Estados Unidos, en Afganistán, y tiene que servirle al pueblo. No sé si entiende lo que te digo. Tiene que ser para utilidad de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Entonces, si lo que yo estoy predicando no trasciende cultura, entonces no sirve. No es el evangelio de No es Cristo, el porque eso fue lo evangelio. que hizo Cristo. ¿Entiendes? No es el evangelio de Cristo porque no está trascendiendo. El evangelio no puede tener frontera. Entonces, si estamos hablando en el tiempo de Pablo, las mujeres no tenían mucho poder. Por más ¿Sí que o no? Sí, leerlo así. Completa, los 4 capítulos de la primera y la segunda de Timoteo. La primera carta sí la leí. La leíste completa. En la primera carta de Timoteo habla sobre eso, de que la mujer no debe hablar con el hombre, de- no conmigo. No, le estoy explicando. La Claro, primera carta explícale de a él por Timoteo, eso. la primera carta completa de Timoteo, la primera carta completa, por eso que hay que leer la carta completa, te habla de lo siguiente: advertencia contra los falsos maestros. Todo lo que le habla Pablo a Timoteo, yo te voy a leer solo el encabezado. Te habla la gracia que el Señor dio a Pablo, ¿verdad que sí? Te habla del obispado en el capítulo 2. Te habla del derecho que la mujer no puede ejercer dentro de la iglesia. Las cosas que no puede ser. Instrucciones sobre la adoración. Te habla cómo se debe adorar. Te habla. Ahí te de habla. la piedad. Exacto. Prevención de la apostasía. Ahí te habla en el capítulo 2, en el versículo 12 exactamente. Porque las mujeres iban a la iglesia, ¿verdad que sí? A adorar, iban a hacer una cosa y terminaban
enseñándole y tomándose el puesto del líder principal. Y Pablo ahí, en el capítulo 2, te habla sobre todo eso y te lo corrige. Y en el capítulo 3, que fue el que leímos ahorita, por eso digo, la carta no se pueden leer salteada, porque sucede eso cuando lo hacemos. Pero en el capítulo 3 te habla sobre las personas que sí pueden aspirar y ejercer el obispado y el diácono. Entonces, en la cuarta de Timoteo, le da instrucciones sobre cómo corregir a los ancianos, cómo corregir a los maestros, cómo corregir a la persona más vieja. Entonces, lo que te habla el libro de la primera carta de Timoteo son instrucciones de quién debe ejercer cosas dentro de la iglesia y quién no. Y Pablo dice que la mujer no. Y Pablo le dice a Timoteo que al Entonces, la final mujer no puede ministrar dentro de la iglesia. no, que no puede ejercer dominio sobre los líderes que ya están. Por eso te digo, porque ya hay líderes. Pablo le está hablando a iglesia. Olvídate de mí. Sí, Pablo le está hablando a iglesia con líderes. Por eso le dije, si leyeron completa la primera carta, porque para poder entender eso, tienen que leerla completa, los 3 capítulos, los 4 capítulos. Entonces la conclusión es que la mujer no puede pastorear. Al hermano. Los primeros 4 capítulos te habla sobre esas cosas. Luego te habla cómo tratar a las viudas, cómo tratar a los esclavos, cómo usar el dinero y todas las demás cosas que te habla en la segunda carta. Entonces, es toda una enseñanza de quién sí y quién no. Yo te decía, porque yo pensando en Carlos, porque es medio confuso, porque si no puede, si no puede, no puede, sin necesidad o con necesidad. Porque si tiene necesidad de hacerlo, siempre va a haber hombre en la iglesia. Mira, déjenme decir, dije si hay hombre o no. Yo le voy a hacer una hay una pregunta. No. Al hermano Carlos, ya le contestamos. La respuesta del hermano Carlos es que no. Según Mario. Según la Biblia, lo que según Pablo a Timoteo, yo no estoy haciendo nada, yo estoy leyendo. Según la Biblia, no se puede, hermano Carlos, o sea, él nunca encontró porque no hay. Está claro, el hermano piensa de esa forma incluso. Y él solo me preguntó si con base bíblica le podíamos responder eso. Es que no hay una base yo le digo, de mi parte, no estoy de acuerdo. Claro. Esa es mi parte. Es no la estoy parte, de acuerdo de que la mujer exactamente. no puede ejercer porque en la palabra no encuentro ninguna afirmación. Que diga que lo haya. De que no puede. ¿Sabe qué? Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Mario, vamos a terminar el programa y después conversamos. Te digo que ya les voy a poner un ejemplo. Los hombres cocinamos, nos metemos a la cocina y hacemos todo eso, ¿verdad que sí? Pero ese es el rol de una mujer. Es el rol de una mujer, cuidar a su marido, es el rol de una mujer, eso fue lo que Dios determinó, que la mujer cuide a su marido, cuide a su hogar. Entonces, tú no puedes estar de acuerdo, yo no puedo estar de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, porque cuando yo vivía con mi esposa yo cocinaba más que ella, pero era porque me gustaba, era porque me gustaba hacerlo. Entonces, una cosa es que nosotros tomemos un rol en un momento determinado que a uno no pertenezca, y otra cosa es que por ley tenga que ser así. Entonces, por ley, por regla, no es así. Hay muchas mujeres pastoreando y muchas mujeres que pastorean muy bien, que yo las admiro. Yo admiro muchas mujeres que ejercen el pastorado, pero es un dogma como decir que la mujer del pastor es la pastora. Exacto. No, entonces, todo eso va de la mano. Todo eso va de la mano. La mujer de pastor es pastor. Pero son roles. Lo que pasa es que no hemos entendido algo, y es eso, no hemos comprendido de los roles. Cada quien tiene una función. Es una función, no es machismo, no es feminismo. Es una función. Yo tengo que entender que mi función, como establece la palabra, es el cabeza de mi hogar y suplir en mi hogar. Porque hay muchos hombres ahora que también son unos mamitas en ese sentido. Dicen, no, mi trabajo, las mujeres suplen todo, ¿me entiendes? Entonces, trabajo nosotros como hombres. Es el proveedor. Eso no implica de que la mujer no pueda trabajar, que la mujer no pueda sacar algo. Sí. Ella puede hacerlo, pero nuestro rol sigue siendo el mismo, no puede cambiar. Entonces eso mismo pasa en las escrituras. Por eso le hablaba de ese libro, porque Timoteo era un niño. Timoteo era un niño que estaba un adolescente, según se rumora, según andaba entre 17 y 18 años Timoteo. Pero era un niño muy lleno de Dios, muy bien instruido por Pablo. Y Pablo le dice, caramba, Timoteo, tú eres un tipo que va al 10 por 10, pero yo tengo que decirte cómo son las cosas. Eso es alegorizar, estoy alegorizando, no lo dice la palabra. Es una alegoría. Timoteo, yo te voy, mira, tú tienes que hacer así, la mujer no puede ejercer el dominio dentro de la iglesia, en su casa muy bien, pero dentro de la iglesia no puede ser la líder, hay líderes ahí, ella no puede ejercer el dominio sobre los líderes, que eso es punto a tomar en cuenta.
Habían líderes, por eso ella no podía hacerlo. Por eso te digo que hay ocasiones que en el cual las mujeres, a falta de un líder, tenían que utilizar ese rol, como pasó con el pastor que murió. Pero bíblicamente hablando, no deben aspirar, porque la Biblia dice que no. Y punto. Ellas pueden estar abajo haciendo toda la demás función y ser ese soporte y esa ayuda idónea que se creó desde el inicio de la creación. Bueno, hermano Carlos, espero que hayamos quitado tu duda. Y bueno, creo que podemos finalizar, ¿no? Bueno, chao, chao, chaito, vale.